Bienvenidos al podcast Tinto y Blanco con Yaderis Palau Mastache. Prepárate para aprender herramientas y técnicas para escalar tu pymes. Saludos, hoy voy a hablarte de cómo costear una receta. Al momento de querer emprender o incursionar en el área de los negocios, regularmente tenemos un inconveniente y es que no sabemos cómo costear una receta. Y aunque tenemos la idea, suele ser muy conflictivo al usar números, conceptos, cantidades y no los empleamos de la manera adecuada. Les voy a hablar de factores a tener en cuenta para definir el precio de algún alimento preparado. Te haré mención de los elementos que tienen que llevar una receta estándar, cómo llenar cada concepto y las fórmulas a utilizar de cada uno de los elementos. De esta forma podrás realizar un costeo adecuado de todos tus platos. Lo primero que debemos tener en cuenta es quién va a ser la persona responsable de realizar ese costeo de recetas. Si vamos a ser nosotros como propietarios, si va a ser el chef, si va a ser el subchef, si va a ser un cocinero, quién va a ser esa persona responsable, qué nombre le vamos a colocar a esa receta, la fecha en la que la estamos costeando. Esto es importante para saber si en algún momento hay una variabilidad de precios de productos y puedes tener un control adecuado de los costos de la materia prima, el precio de venta en ese periodo versus si hubiese un aumento en el precio de venta de la materia prima. Un código para la receta. Este código es importante llevarlo de forma alfanumérico. De esta manera puedes tener un mejor control del archivo y se identifique una base de datos dividida entre el mismo tipo de receta y si hablamos de qué artículo, si es un plato principal, si es una sopa, un aperitivo, si es un postre, de qué estamos hablando. ¿Qué porciones se produjeron? Este concepto se tiene que identificar el rendimiento de los alimentos que se están produciendo por lo general y para facilitar el proceso de producción. Esto se calcula normalmente para 10 personas. Debemos tener un código para los ingredientes. Este concepto te va a ayudar a colocar e identificar ingredientes dentro de la base de datos, ya que lo ideal es tener un código diferente para cada ingrediente de cada proveedor. Por ejemplo, a quién le estás comprando esa materia prima. Si lo estás comprando en un supermercado local, si lo estás comprando en una cadena de distribución. Y de esta manera no va a existir ninguna confusión al obtener el precio de cada uno. Si hablamos de limones, pues si son con semillas, si no tienen semillas, y le debes poner, ¿verdad? Por decir un ejemplo, la L de limón, la S de zinc y la S de semilla. Y, por ejemplo, el número 1, para el proveedor 1 y LSS 2 para el proveedor 2. Por ejemplo, si compramos en el supermercado X y también compramos, por decir un ejemplo, Sam's, Costco, cualquier cadena, ¿verdad? que vende para mayores cantidades, o si le compramos a algún distribuidor per se, para cada uno le ponemos una letra. ¿Por qué? Porque vamos a ver la variabilidad de precios y vamos a poder hacer una comparativa de cuál es el mejor postor para hacer nuestra compra. El paso número 7 son los ingredientes de cada receta. En este espacio tú debes hacer toda la materia prima a utilizar en la realización de esa receta. Por decir un ejemplo básico, vamos a hacer unas tostadas con mantequilla, margarina. Pues, ¿cuál es tu materia prima? El pan, la margarina. Esa es tu materia prima per se. Si lo vas a costear para comer en el establecimiento o para llevar. Si es para llevar, le vas a añadir a esa materia prima la bolsa o la funda en la que lo vas a meter para podérselo entregar al cliente, si vas a usar un to-go, un plástico, ¿en qué lo vas a entregar? El papel, y si es para aquí o para llevar, como quiera siempre vas a costear las servilletas. Pareciera tonto, pero sigue siendo parte de esa materia prima y aunque no lo vemos en corto plazo, a largo plazo, si no está costeado, va a ser una merma en tu inventario que no te vas a dar cuenta de dónde es que estás perdiendo, ¿verdad? Porque no lo tienes costeado. Es importante esa cantidad específica, hacer una receta estandarizada ya que tienes el control exacto de lo que esto requiere. Para llevar un mejor control se sugiere que sea en litros, en onzas, en gramos. Esto facilitará el proceso para el cálculo. Por ejemplo, si es punto 500 o punto 256,
Se tiene el dato en gramos o mililitros. La conversión para poder pasar de gramos a kilogramos y de mililitros a litros es la cantidad en gramos o mililitros y lo divides por 1000. Y de esta manera vas a poder sacar la conversión. Así que es importante que cuando vas a hacer esas recetas siempre utilices una sola unidad de medidas para que se te haga más cómodo hacer el nivel de conversión. Las unidades de medida. Define las unidades de medida en las que encuentras el ingrediente de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Esta búsqueda estandarizará las recetas para evitar colocar términos como cucharada, manojo, tazas, entre otras cosas que a veces lonja, palabras que utilizamos que no son tan comunes como si dijeras onzas, cantidades, ¿verdad? Y dependiendo que sea lo que vas a utilizar. ¿Cuál es ese precio unitario? Es el concepto, se tiene que colocar el precio neto de un litro de ingredientes o de una onza. Te recomendamos siempre colocar el precio de un litro o de una onza y luego hacer la división o de onzas y libras, ¿verdad? Dependiendo cuál sea la materia prima que vas a estar utilizando. El importe. Es importante que se tiene que colocar el precio a pagar de la cantidad que requiere la receta de estos ingredientes. Para obtenerlo se puede obtener de manera de cantidades o por precios unitarios. Por decir un ejemplo, salen .32 centavos por 40 each, que es una cantidad de $13. ¿Verdad? Eso es lo importante de calcular ese importe de la cantidad del precio de venta versus la cantidad de artículos que trae el paquete. El costo de la materia prima se realiza la sumatoria de todos los importes obtenidos de la materia prima. Tienes que sumarlo todo. Luego vas a sumar los imprevistos en la preparación. Siempre debes dejar un porcentaje para poder fluctuar de lo que son las pérdidas. Por decir un ejemplo, en las harinas, en la sal, en las frutas, en el café, en la leche. Ese margen de error que pudiera surgir en la preparación siempre fluctúa entre un 5 y un 10% del costo de esa materia prima. El costo de preparación, tienes que colocar los sumas del costo de preparación o de la materia prima con los imprevistos, o sea, lo que tú tienes como costo, por decir un ejemplo, te salen 55 centavos más el 10%, que son 5 centavos adicionales, pues ya tú tienes tu costo, que son 60 centavos. Luego vas a hacer el costo gerencial, que es el costo, ¿verdad?, de esta empleomanía que tú tienes en ese proceso de preparación de recetas. El costo total de esa preparación está apartado y debes contemplar la suma de costo de preparación y costo gerencial. Si eres tú, esta cifra irá como honorarios de la elaboración, ¿verdad? Si no es que le estás pagando a alguien que esté haciéndote ese costeo de receta o la preparación de esa receta. El costo por porción. Este es el costo que genera realizar la preparación por porción. Es importante nunca ofrecer un producto o un servicio a una cantidad menor a este concepto, ya que no estaría ganando ningún tipo de utilidad e incluso estarías dando dinero de tu bolsillo. Si obtienes el costo total de preparación entre el número de porciones, ejemplo, costo total de preparación es 50, lo divides entre 10, que es un total de 5, así que el costo por porción es de $5. El factor de venta define la utilidad que tendrá el vendedor de su platillo, de su comida, es decir, es un multiplicador que representa el número de veces ¿verdad?, del costo de ese plato. Se usa para facilitar y obtener la agilidad del precio de manera inmediata. Así que tienes una obtención de ese precio de una forma rápida. Este regularmente se encuentra estandarizado dependiendo del porciento que tú estés buscando dentro de ya la sumatoria que sacaste del porciento de coste de pérdida, del porciento de mano de obra, del porciento de tus utilidades. Y si obtiene el costo por porciones y se multiplica de esta manera, imagina que el costo de ese platillo es de $12.95, el factor de venta se saca así, ¿verdad? De entre el 12.95 lo vas a multiplicar por ese porciento que tú calculaste que era, ¿verdad?, tu costo de acuerdo al ya el cálculo previo, ¿verdad? Valga la redundancia, entre
los imprevistos, el precio, la materia prima, el costo por porciones, el costo de honorario. Y este es el precio sugerido para que se pueda ofertar a tus clientes. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Dependiendo cuáles son tus gastos, vas a multiplicar ese 12.95, por decir un ejemplo, por 2, porque es un 2%, ¿verdad? Lo que vas a hacer de la sumatoria dentro de todos tus gastos. Pues serían entonces alrededor de $25 ese precio sugerido para ese platillo. Luego de haber sacado esa materia prima, haberla calculado. Este precio siempre es ajustado por porciones sin contar con el impuesto. Nunca le debemos añadir el impuesto porque dependiendo del lugar donde vamos a residir, es donde se adjudica algún impuesto. Por decir un ejemplo, aquí en Puerto Rico, pues se adjudica el impuesto municipal y el impuesto estatal. Ahora, de vuelta al ejemplo de la competencia, siempre es importante que cuando tú vas a poner ese precio que ya tú calculaste, y por decir un ejemplo, nuestros números eran $25, tú lleves ese precio a la realidad dentro de los comercios que están a tu alrededor. Así que es importante hacer un estudio del mercado que está a tu alrededor que tenga platillos parecidos a los tuyos. Así que tú vas a tener que evaluar cuál es tu clientela, a quién tú quieres impactar. Así que un plan de negocio no es tan así como que un plan de negocio, por decir un ejemplo, como te lo enseña la universidad. Así que aquí tiene un uso adicional, es que si ya tú tienes tu plan de negocio, tú vas a poder tener cuál es tu clientela, cuáles son tus negocios cercanos, tus posibles clientes, tus potenciales auspiciadores, por decirlo de esta manera. Así que vas a poder hacer un balance entre el precio de la venta, ¿verdad? Que tú habías sugerido, que era en mi ejemplo $25, versus la competencia si lo tiene a precios parecidos. Así que ahí vas a poder hacer ese matching de los precios de ellos con los tuyos y vas a poder hacer una reinversión de la materia prima que tal vez sea la que tenga un costo mayor. Así que tenemos que seguir ajustando cuál es el mejor postor en cuanto a esa materia prima. Recordemos que si vamos nosotros al supermercado, le tenemos que sumar el tiempo de horas hombres que vamos al supermercado, el gasto de gasolina que se suma versus cuando le compras a una compañía que llega alguien y te distribuye, te entrega la compra y se va. No tienes que hacer ningún tipo de movimiento, solamente hacer la orden vía teléfono con un inventario que tú realices semanal, ¿verdad? Si ese es tu caso, para todo comercio, para toda pymes, es bien importante tener un inventario. Así sea manual, electrónico, necesitas un inventario para saber dónde está tu materia prima, ¿verdad? ¿Cuál es ese precio real? Así que ese precio final de tu porción siempre va a tener en concepto la sumatoria de todos los precios de ventas ajustados sin IBU por porciones. Luego haces el ejercicio con el IBU para que puedas tener una idea de cuánto va a consumir tu cliente por visita y así poder hacer luego el ejercicio que le voy a estar hablando luego de lo que es un ticket time y un ticket average, que es el precio o lo que tú intentas recaudar por cada cliente en su visita. Así que si tienes duda de cómo realizar este costeo de receta que te va a dar un margen ganancial dentro de tu negocio, porque vas a tener claro cuáles son tus ganancias y tus inversiones, no dudes en contactarme por Facebook, por LinkedIn, por YouTube, por eh, Twitter y a mi WhatsApp personal al 939-428-7413. Así que no te quedes con tu negocio estancado y busca en esta pandemia reinventarte. Cuenta con apoyo de personas especializadas en negocios que te ayudarán a que puedas llevar tu pymes a otro nivel. Este podcast de Tinto y Blanco ha terminado. No olvides suscribirte para recibir las mejores herramientas para tus pymes. Cuento contigo y estoy disponible para ayudarte.